Hola, bienvenida, bienvenido. Hoy te voy a hablar de lo que es la diferenciación sexual en los humanos. Te confieso que nunca me imaginé de llegar a hablar de la diferenciación sexual en los humanos porque no es mi tema fundamentalmente. Yo estoy estudiando para ser psicóloga, no soy bióloga, pero soy una mujer transexual. Y hoy en día escucho mucho hablar a otras mujeres transexuales, en particular he escuchado a Mia Skylar, hablar de lo que es la diferenciación sexual, donde hay el sexo genotípico, el sexo gonadal, el sexo hormonal, luego tenemos el sexo cerebral, ¿vale? En mi opinión se está haciendo mucha confusión con todos los que son estos conceptos. Según Mía, yo soy fenotípicamente de sexo femenino y al haber hecho una vaginoplastia gonadalmente de sexo femenino. Para mí estas cosas es fantasciencia porque cuando hablamos de lo que es el desarrollo humano, estamos hablando del desarrollo humano en la naturaleza, o sea, con un desarrollo natural, no con un desarrollo artificial como es el nuestro. Entonces, vemos que hay el sexo genotípico, que tengo aquí mis apuntes. Voy a hacer este vídeo gracias a Sentido Común, ChatGPT y mis conocimientos generales del asunto. A ver, realmente no hace falta ser uno scienziato o una scienziata para hablar de esto. Hace falta más bien sentido común, que es lo que me parece que estamos perdiendo un poco últimamente. Sexo genotípico. El sexo genotípico tiene que ver con el gen, ¿vale? Esto se determina a las pocas horas de la fertilización del óvulo. Cuando el espermatozoide entra en el óvulo, a las pocas horas se determina lo que es el sexo genotípico. Esto porque el óvulo ya tiene el gen X y depende del espermatozoide si aporta el gen X o el gen Y para determinar si será macho o hembra. Y aquí estamos hablando en términos de mamíferos. Somos una especie mamíferas, ¿vale? La especie humana somos mamíferos. Entonces, gracias a un amigo he descubierto que se puede pausar el vídeo y así no me rollo y no os aburrís demasiado. Entonces, seguimos. El sexo genotípico define la información genética básica del individuo, ¿vale? Luego hay el sexo gonadal. El sexo gonadal se desarrolla entre la semana 6 y 8 del desarrollo, ¿vale? En presencia del gen SRY se empiezan a desarrollar testículos o ovarios, que son las gónadas fundamentalmente. Entonces, testículos y ovarios son las gónadas del ser humano. Entre la semana esto se da entre la semana 8 y 12, que entre la semana 6 y 8 hay el sexo gonadal y la producción hormonal y la masculinización se da entre la semana 8 y la semana 12. Entonces, en el feto masculino los testículos comienzan a producir testosterona y la antimulleriana. Si no hay testosterona o receptores funcionales, es importantísimo el tema de receptores funcionales, porque entre la semana 8 y 12 de gestación, o sea, muy pronto, son 2 meses y medio de gestación, ¿vale? Nos situamos diciendo que el aborto está permitido hasta el tercer mes, quizá lo han ampliado ahora, yo como no lo sé bien, pero pues, antes, cuando yo era joven, era hasta el tercer mes, o sea, antes del tercer mes esto se está dando ya, ¿vale? No es algo de último momento, es algo que está determinando profundamente lo que es el funcionamiento de la maquinaria biológica que nos acompaña en este viaje en este mundo.
yo soy más espiritual, soy más psicológica, meterme en estos temas nunca, bueno, está bien, se aprende un montón. Entonces, la exposición hormonal que afecta el cerebro se da entre la semana 16 y 24 de gestación. En este caso, estamos hablando, semana 16-24 es entre el cuarto mes y 24 y el sexto. Entre el cuarto y el sexto mes se da lo que es la afectación hormonal que las hormonas consiguen pasar la barrera hematoencefalográfica. Encefalográfica no, lo siento. Dios mío, hematoencefálica, creo que me ha salido un poco la voz de hombre, estoy un poco flipando con el tema de la testo, pero vamos a ver cómo va esto, ¿vale? Tengo la ordena. Entonces, el sexo fenotípico, que es la otra expresión de la sexualidad humana, masculina y femenina, es la expresión, se da como la expresión de lo que es el sexo genotípico y el hormonal. Entonces, el genotípico, el gonadal y hormonal, sexo genotípico, sexo gonadal, porque el genotípico influye en el desarrollo de las gónadas generan lo que es testosterona y estrógeno o estradiol desde semanas muy pronto, estamos hablando desde la semana 16, entre la 8 y la 12, y hay una afectación cerebral entre la semana 16 y 24. El sexo fenotípico es el resultado de este funcionamiento y de la activación de lo que es el gen que lleva a la persona. Y, se nos activan algunos genes y otros no. Entonces yo me cuesta mucho decirlo, pero voy a beber un poco. Soy un hombre con el pelo castaño porque se me ha activado el pelo castaño, porque mi madre tenía el pelo castaño, de parte de mi padre había más el pelo rubio. El gen castaño gana sobre rubio. Y soy un hombre porque tengo el gen SRI desde los primeros comienzos de la gestación. Entonces, mi sexo gonadal, aunque yo tenga una vaginoplastia, no se convierte en femenino, porque las gónadas son los ovarios o los testículos. Mi sexo gonadal era con testículos, o sea, masculino, macho. El sexo fenotípico, aunque tenga esta apariencia que espero mantener en el tiempo femenina, no es una expresión, un sexo fenotípico femenino. Porque yo esta apariencia la he adquirido tomando hormonas sintéticas y no gracias a el normal desarrollo de el sexo genotípico, el sexo gonadal, el sexo hormonal. El normal desarrollo me ha llevado aquí. No hay nada de normal desarrollo en todo eso. Es todo un proceso artificial que yo he conseguido y yo he logrado gracias a intervenciones y hormona. Entonces, ¿me puedo considerar que soy de sexo femenino en algo? No, no soy de sexo femenino en nada. Mi sexo es masculino y será un sexo masculino hasta que yo me muera. El género es un constructo social, o sea, no existe en la naturaleza. Es el conjunto de costumbres, de estereotipos, el conjunto de lugares comunes, el conjunto de esto siempre se hace así porque las mujeres hacen esto y los hombres hacen esto, pero no existe realmente. Entonces, que mi género pueda ser femenino
según como me levante por la mañana, porque según como me levante por la mañana, a veces soy muy masculina. Entonces, hay que apoyarnos en lo que es el sexo, sobre todo para hacer una transición, un cambio de sexo. O sea, si yo no considero que he ido a actuar sobre un cuerpo masculino, no tiene sentido un cambio de sexo. El cambio de sexo se da porque se apoya en lo que es el sexo, no el género. Bueno, espero que esta esta charla haya sido entretenida y pueda aclarar un poco los conceptos, porque cuando se empieza a veces a debatir y de repente se escucha a un participante que dice, pero mi sexo fenotípico es femenino, uno se queda callado muchas veces porque no tiene ni idea, ¿no? Hay que tener idea para hablar de estas cosas. Y si no la tienes como yo, te informas. Entonces, se habla mucho del fantomático cerebro trans. Tengo un trabajo hecho sobre el estudio, el Mega Analyticum creo que es doctor Guillamón, Antonio Guillamón, y voy a hacer un vídeo sobre ello que se llamará Destripando el estudio del doctor Guillamón. Y voy a plantear un poco qué es esto del cerebro trans, porque también ahí se habla mucho de que hay estos estudios, pero claro, cada vez que alguna de estas mujeres trans habla de estos estudios o de estos activistas, la mayoría de veces no citan cuáles son estos estudios, no dan nombre. Yo me acuerdo el podcast que hizo Mía con J de Red Pill Podcast, que fue con un fajo de hojas y enseñaba, yo tengo un montón de estudios aquí, papá, 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 pero no dice ninguna referencia. Si queremos hablar de estudios científicos, se tiene que dar el número DOI, que es el número de publicación del estudio científico, para que las personas que nos queramos enterar podamos ir a ver el estudio, revisarlo y rebatirlo, dado el caso, ¿vale? Que es lo que yo he hecho gracias a un compañero de la universidad que no quiere que dé su nombre porque es un tema altamente controvertido y no quiere tener problemas, entonces yo voy a dar la cara por el trabajo que él ha hecho, que es súper interesante, y me gustaría compartirlo con vosotros. Entonces me he estado planteando cómo lo hago para compartirlo. Puedo hacer un link de Dropbox, una lista de suscripción. Y hoy se me ha encendido la bombilla y es como, ¿y qué tal si hago un grupo de Telegram en el cual doy toda esta información, los estudios científicos? Hoy un suscriptor me ha enviado un mail con un link súper interesante de temas de feminización para MTF, male to female. Y creo que puede ser interesante compartir contenido si queréis. Dejármelo saber en comentarios. Yo aún no he leído comentarios, estoy intentando asumir Esto de exponerme a YouTube es un flipe. Estoy intentando como de ir poco a poco. Entonces, después de las vacaciones voy poco a poco también un poco para cuidarme. Y pronto leeré los comentarios y me pondré al día con todos ellos. Y contestaré, daré corazoncito a todos, ¿vale? Nada, para hoy esto es todo. Muchísimas gracias por haber estado conmigo en este ratito. A ver si cojo la costumbre de hacer el té después de comer, que es la luz aquí creo que es buena y puedo tomarme un ratito para charlar con vosotros. Un gran abrazo y nos vemos en la próxima. Es que he flipado si lo tenía pausado, pero creo que he grabado todo. Chao.